La película inicia con la muerte del multimillonario Charles Foster Kane. La última cosa que dijo antes de morir fue Rosebud. ¿Qué es? ¿Una persona? ¿Un lugar? ¿Un objeto? Ese es el misterio que tiene que resolver el periodista Thompson, quien visitará a amigos y conocidos de Kane, quienes le contarán los sucesos más importantes en su vida y cómo se volvió la persona que fue. Una de las cosas que innovó el ciudadano Kane, entre muchas otras cosas, fue su estructura narrativa. La estructura narrativa es el orden en el que se cuentan las cosas. Por ejemplo, el cuento de Blancanieves. Por lo general, la gente la cuenta de la siguiente manera. Blancanieves es una niña que es mandada a asesinar por su madrastra malvada. Luego encuentra unos enanitos en el bosque. Después, la reina malvada la asesina con una manzana envenenada. Y finalmente es rescatada por un príncipe encantador. Y vivieron felices por siempre. Esta estructura se llama estructura lineal o cronológica, y es la más usada y es la que a todos nos enseñan en primaria: planteamiento, desarrollo y desenlace. Se caracteriza porque todos sus sucesos pasan de forma cronológica. Las acciones de los personajes crean consecuencias. Por ejemplo, en la película Gladiador, primero nos presentan a los personajes. Máximo es un excelente general romano, Cómodo es un príncipe celoso, y así con todos los demás miembros del cast. El planteamiento acaba cuando Cómodo asesina a Marco Aurelio, porque ese es el punto donde inicia el conflicto. Si él no hubiera matado a su padre, no habría conflicto. El desarrollo sería la búsqueda de Máximo por vengar a su familia, y todos los demás conflictos de los personajes. El desarrollo acaba cuando atrapan al prota. Este es el llamado clímax, el punto con más emoción de la película, y el desenlace termina de cerrar todos los conflictos de los personajes y a la historia en general. Esta es la estructura lineal. La estructura polifónica, en resumen, son varias historias sucediendo al mismo tiempo que en algún punto se juntan. Un ejemplo es la película Infinity War. Ahí, 3 historias están sucediendo, por así decirlo. Primero tienes a Iron Man, Doctor Strange y a Spider-Man en la dona voladora. Luego tienes a los Guardianes de la Galaxia con Thor. Y finalmente tienes al Cap protegiendo a Visión. Si recuerdas bien, el Team Iron Man y el Team Guardianes de la Galaxia se encuentran en un punto de la película y forman un nuevo objetivo: matar a Thanos. Y mientras esto está sucediendo, el Capitán América y su equipo están en Wakanda protegiendo la gema de la mente. Son varias historias sucediendo al mismo tiempo, pero que giran alrededor del mismo conflicto: Thanos y las gemas del infinito. La estructura fragmentada significa una cosa: saltos en el tiempo. Por lo general son usados para dar información y contexto de lo que está pasando. En la película del ciudadano Kane, cada vez que el reportero encuentra información de Kane, hay un salto en el tiempo que narra esa información. Otro ejemplo sería la película de 500 días con ella, que trata de la historia de una pareja de inicio a fin. Pero lo que hace interesante es que te muestra sucesos de la relación ordenados en favor de la historia. Por ejemplo, hay una escena en la que la pareja tiene el chiste de jugar en las tiendas de electrodomésticos. Luego, hay un salto en el tiempo al futuro en el que la broma ya perdió su gracia. ¿Qué pasó en ese tiempo entre ambos sucesos? ¿Quieren saber qué pasó? Pues vean la película. Es 95% recomendable. La estructura enmarcada es una historia sucediendo dentro de otra historia. No es como la polifónica, que son varias sucediendo al mismo tiempo. En El Ciudadano Kane nos narran 2 cosas. Primero está el reportero buscando el significado de Rosebud, y luego está la biografía de Charles Foster Kane. ¿Cómo sabemos que es una estructura enmarcada? Porque los personajes actúan como narradores y cuentan una historia. Un buen ejemplo sería la película de Lorax, que presenta 2 historias al mismo tiempo. Una explicando cómo desaparecieron los árboles y otra con toda la historia del niño y todo eso. Existen más tipos de estructuras, como la in media res, que consiste en empezar la película en medio del desarrollo, como la primera película de Saw, donde los personajes despiertan atrapados en el juego de Jigsaw, y mientras va avanzando la historia, van recordando cómo llegaron a ese lugar. También la estructura inversa, contar una historia del final al comienzo. Esta no es tan usada por lo complejo que puede ser, pero si se hace bien puede elevar la historia a otro nivel. La estructura contrapunto es la misma historia contada desde diferentes puntos de vista, como el episodio del apagón de Malcolm en el medio, en el que nos muestran cómo las acciones de los personajes alteran a los demás, mientras el episodio poco a poco nos va revelando más y más información y giros de guión. Otra de las más importantes es la estructura circular. La película termina donde inició, o en algún punto antes del final.
Y de este hay muchos más ejemplos, como Megamente, Rescatando al Soldado Ryan, Capitán América el Primer Vengador, Titanic y hasta El Ciudadano Kane. La película inicia con la muerte del multimillonario Charles Foster Kane. La última cosa que dijo antes de morir fue Rosebud. Esperen, esto ya lo había dicho antes. En fin, seguro que debe haber muchos más tipos de estructuras narrativas, y es que siempre están surgiendo nuevas o combinaciones entre sí. Y no hay mejor ejemplo que El Ciudadano Kane. Inicia con la muerte del personaje principal, luego hay saltos en el tiempo para conocer la vida de Kane, pero también nos muestran las consecuencias que trajo su muerte. Es una combinación de estructuras que vuelven a la narración de la historia más interesante, y mientras va pasando el tiempo, los escritores van buscando nuevas formas creativas y entretenidas para contar lo que tienen que decir. Ahí la importancia de esta película, entre muchas otras cosas que merecen su propio video. El Ciudadano Kane fue de las primeras películas en intentar algo nuevo, tanto visualmente como la narrativa, tanto así que ha inspirado a muchas otras películas igual de magníficas y brillantes. La historia del cine es una serie en mi canal donde analizamos la fotografía, historia, color, simbolismos y sonido de las mejores 51 películas de toda la historia. A lo largo de estas semanas serás testigo de cómo ha evolucionado el séptimo arte. Mi nombre es Santiago Samano y esto es SamTV.